Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Seguimos hablando acerca de lo sucedido en Paraguay la semana pasada, especialmente los hechos acaecidos el pasado día viernes. El doctor Íñigo Salvador, docente universitario especializado en Derecho Internacional, ya se encuentra en nuestros estudios. Doctor, comparte la idea, para muchos, el análisis de que lo sucedido la semana pasada, especialmente el día viernes en horas de la tarde en Paraguay, fue un golpe de Estado con otra modalidad. Buenos días. Buenos días, Néstor. Efectivamente, si analizamos la normativa jurídica paraguaya, se trata de un golpe de Estado. Es verdad que en la Constitución de 1992 del Paraguay está establecido el juicio político por mal desempeño del cargo y por delitos políticos y comunes. El problema es que esa norma constitucional no estaba reglamentada y el Congreso paraguayo, concretamente el Senado del Paraguay, la reglamentó específicamente para poder enjuiciar al presidente Lugo. Nos encontramos frente a una situación absolutamente irregular. Nadie puede ser juzgado sin unas leyes previas que establezcan el procedimiento para ese juicio. ¿En qué medida eso alteró o afectó el legítimo derecho a la defensa de Fernando Lugo? Absolutamente. Si usted se fija, los debates duraron cerca de 15 horas y al presidente Lugo se le dio exclusivamente 2 horas para defenderse. De hecho, la suerte estaba echada de antemano. La consigna era deshacerse de un personaje incómodo. Ahora bien, doctor, ¿en qué medida le sorprendió a usted la velocidad con la que se desarrolló este proceso? A todos nos sorprendió la velocidad con que se desarrolló el proceso. Fíjese usted que el día miércoles recién se estaba decidiendo si es que había el juicio político. El día viernes a las 4 de la tarde Lugo estaba ya destituido. Y sin duda, un procedimiento festinado de esa manera, es decir, acelerado de esa manera, impide el debido derecho a la defensa. ¿Cómo entender las declaraciones de Fernando Lugo en un primer momento cuando aceptó la destitución del Congreso de Paraguay, se retiró y en las últimas horas cambió su posición y tiene un discurso diferente e incluso ha dicho que va a participar en la próxima reunión del Mercosur? Yo creo que tanto como a nosotros nos sorprendió el desenlace de la reunión del día viernes, al presidente Lugo también debe haberle tomado de sorpresa. Por otro lado, debe haber una consideración de tratar de evitar la violencia. Recuerde usted que en el exterior del Palacio del Congreso Nacional de Paraguay habían manifestantes de ambas tendencias. Probablemente el presidente Lugo pensó que si es que él se aferraba en ese momento al cargo, o hacía apariencia de aferrarse al cargo, habría podido desatar una violencia que, tratándose de una persona, de un humanista, de un ex obispo católico, probablemente le importaba muchísimo evitar. Eso el día viernes. En cambio, el día de ayer, especialmente en las últimas horas, el anuncio de que irá a la cumbre del Mercosur a desarrollarse en Mendoza, Argentina, doctor. En la medida en que la mayor parte de países latinoamericanos han desconocido al gobierno de Franco, el legítimo representante del pueblo paraguayo, porque a eso se limita el reconocimiento o desconocimiento de un gobierno, es decir, saber si es que ese gobierno sigue representando y es el legítimo representante del pueblo paraguayo. La mayor parte de los países han desconocido al gobierno de Franco y por lo tanto el presidente Fernando Lugo sigue siendo el legítimo representante de los paraguayos. ¿Cuál es su análisis sobre la actuación y el papel desempeñado por organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, la OEA, pero también el Mercosur y la UNASUR, como que ha sido muy diferente según cada caso? En realidad no tanto. Si usted se fija, bueno, la verdad es que tienen diferentes tiempos de actuación. El primero que reacciona es el Mercosur, después la UNASUR y finalmente la OEA. Pero si usted se fija, lo que estamos aplicando en realidad y lo que se va a ver que se aplica en realidad en estas 3 reuniones va a ser de alguna manera la Carta Democrática de la OEA. La Carta Democrática de la OEA establece que un Estado cuyos procedimientos democráticos han sido violentados, en definitiva, un Estado donde ha habido un golpe de Estado, puede ser retirado de la organización. Es decir, concretamente en la Carta Democrática de la OEA se impide que ese Estado, ese nuevo gobierno, participe en las reuniones del Consejo Permanente y de la Asamblea General. De modo que, si usted ve, lo propio va a ocurrir en el Mercosur y la UNASUR. Quien está invitado es el presidente Lugo
el presidente de facto, Federico Franco, no está invitado y no asistirá. Quiero quedarme en esta parte de la OEA antes de seguir abordando otros temas con Íñigo Salvador, nuestro invitado esta mañana. Doctor, pero en la parte jurídica usted acaba de mencionar cómo procede la Organización de Estados Americanos. Quizá en la parte política ha sido una reacción un poco tibia, un tanto tibia. La situación es complicada y siempre el gran conflicto en una situación como esta es actuar fuertemente contra el nuevo gobierno antidemocrática, inconstitucionalmente constituido, sin afectar los intereses del pueblo paraguayo. Imagínese lo que sería en este momento imponer sanciones económicas, sanciones comerciales, bloqueos. El que sufre no es el gobierno de Federico Franco, el que sufre es el pueblo paraguayo. Entonces, este es el tipo de consideraciones que se hacen a los más altos niveles de las organizaciones internacionales. ¿Cómo actuar suficientemente fuerte para que el gobierno legítimamente constituido continúe sin que de ninguna manera los intereses del pueblo paraguayo resulten afectados? Y en eso es cuando vemos una aparente lentitud en la toma de decisiones. Doctor Salvador, si me permite, el único país sudamericano que aplicó medidas económicas contra Paraguay fue Venezuela. Los demás países analizan otras sanciones. Veamos el siguiente informe. Si los aliados comerciales de Paraguay en el Mercosur, que son Argentina, Brasil y Uruguay, deciden expulsarlo de este bloque, significaría la pérdida de los beneficios arancelarios y el régimen de exportación temporaria para la soja, su principal producto de exportación. También para abastecerse, cuenta con un régimen arancelario especial, por lo que una sanción encarecería sus compras. El 45% de todo lo que adquiere proviene del Mercosur, pero Paraguay no solo tiene acuerdos comerciales con estos tres países, sino también con Israel, Egipto y Palestina, naciones con las que Mercosur firmó un tratado de libre comercio, TLC. Por su parte, el presidente venezolano Hugo Chávez decidió suspender el envío de petróleo. En un promedio, Venezuela suministra 28.000 barriles por día. El costo de esta venta se cancela a través de bienes agrícolas y servicios de toda índole. Según la empresa de petróleo de Paraguay, Petropar, la exportación venezolana representa el 27% del consumo de combustibles de dicho país. Pero estas sanciones no serían las únicas si la UNASUR, la Unión de Naciones del Sur, decreta aplicar la Carta Democrática en contra de Paraguay. En este caso, se vería afectado también en el cierre de fronteras, así como un bloqueo comercial, económico y político. José Luis Quinteros, Ecuador TV, su televisión pública. Doctor Salvador, desde su óptica, ¿Paraguay corre el riesgo de quedar aislado? El gobierno inconstitucionalmente constituido corre el riesgo de quedar aislado. En relación a la decisión política del presidente Chávez de imponer sanciones, en definitiva un bloqueo, dejar de exportar crudo y combustibles a Paraguay, es, a mi modo de ver, una medida desmesurada en el sentido de que pone en peligro la subsistencia del pueblo paraguayo, pero perfectamente entendible desde el punto de vista de que el actual presidente de facto, Franco, fue el que se opuso al ingreso de Venezuela al Mercosur. Lo tomo o lo interpreto de alguna manera como una retaliación a cierto punto personal. Fíjese usted que ninguno de los otros presidentes, a pesar de ser solidarios tanto con Lugo, tan solidarios quiero decir, se atreve a tomar medidas. Es más, en el marco de del Mercosur, la mayor parte de cancilleres expresamente han evitado tomar medidas de bloqueo económico. Doctor Salvador, ¿hasta dónde puede llegar la presión internacional, especialmente de los países de la UNASUR? La presión internacional comienza a hacerse notar ya en una dirección específica, que es la de adelantar las elecciones. Recordemos que el tema del reconocimiento de gobierno, como decía antes, tiene que ver específicamente con que es ese gobierno legítimo representante del pueblo paraguayo, sí o no. En este momento no. Pero si es que el presidente de facto, Franco, llamara a elecciones y esas elecciones ratificaran su elección, él sería el legítimo representante del pueblo paraguayo. Un poco lo que pasó en Honduras cuando el presidente de facto Lobo fue ratificado y es ahora el presidente constitucional. Finalmente, doctor, y si me permite, por favor, con una respuesta bastante corta, ¿qué anticipa que sucederá en la próxima reunión del Mercosur esta semana?
Probablemente la resolución del Mercosur vaya en el sentido que acabo de mencionar. Exigir a Franco adelantar las elecciones. Recordemos que tiene todavía 9 meses antes de las próximas elecciones, de modo que tendrá que adelantarlas con la supervisión, la veeduría, probablemente de la UNASUR, seguramente de la UNASUR y probablemente también de la OEA. Doctor Salvador, muchísimas gracias por su análisis. Íñigo Salvador, docente universitario especializado en Derecho Internacional. Son ya las 7 de la mañana con 19 minutos.